está? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones, como todas las noches se lo digo. Mi casa es su casa, sí. Este es el estudio en casa, es la semana número 39 de transmitir desde aquí y vamos a seguirlo haciendo mientras sea necesario, no hay ningún problema. Problemas ya tenemos todos suficientes, creo yo, ¿no? Particularmente el coronavirus y el otro, la plata, el dinero, por supuesto. Son dos temas que tengo el día de hoy. Sí, el pedido en México para que se proteja al que los cuida, es decir, protege al que te cuida con el tema del coronavirus, ¿no? Los médicos, por supuesto, en México están, y en todos lados, exhaustos, pero cada vez tienen más trabajo. Sí, desgraciadamente, cada vez tienen más trabajo y las cosas, al menos en los próximos meses, no pintan para mejorar. No. Eso es en México. Vamos a estar hablando con alguien que lo tiene muy claro. ¿Por qué? Porque es médico y además está en el hospital o uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica, el Hospital General, el hospital más grande de México. Y ha dicho a través de redes sociales, este hospital está en semáforo rojo, es decir, rebasado en su capacidad. Pero la Ciudad de México, a cargo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sigue en semáforo naranja. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de la situación, no hay manera de que se ponga la mascarilla. Una Ciudad de México que tiene al hospital o a uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica en rojo, pero la ciudad está en naranja. Entonces, ¿es coherente cómo se están manejando las cosas en México? Bueno, ese es el COVID, eso es en México. Y aquí en Estados Unidos, el tema del billete que le estaba diciendo, no se han puesto de acuerdo todavía. No. Todo el mundo está esperando de forma desesperada una ayuda, un nuevo paquete de ayuda económico. Dólares para ayudar a las familias, también a las empresas. Ahora, ¿cuánto dinero pondría tío Sam en los bolsillos de los estadounidenses esta vez? ¿Va a ser lo mismo? ¿Va a ser menos? ¿Y qué va a pasar con las empresas? Hay desacuerdos. ¿Cuáles son los desacuerdos por los que los demócratas y republicanos aún no se han puesto de acuerdo para darle luz verde a este paquete de ayuda económica? De eso vamos a estar hablando. Vamos entonces. Y primero vamos entonces con este tema del dinero en los Estados Unidos, con el paquete de ayuda económica. Por lo mismo le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAyuda EEUU de Estados Unidos. ConcluAyuda EEUU, esa es la etiqueta, el hashtag ConcluAyuda EEUU. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, ConcluAyuda EEUU, es la etiqueta. Le decía yo, a ver, parece que es solo cuestión de días para que una nueva vacuna llegue a los estadounidenses. De hecho, pues ya se han hecho las primeras aplicaciones de una de estas. La FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, planea aprobar la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Moderna, que sería otra más, ¿no? Después de que este jueves el panel de asesores recomendara su aprobación por 20 votos a favor y solamente una abstención. ¿Qué falta? ¿Qué falta para que la vacuna llegue a los estadounidenses? Esta de Moderna. Yone Molinares nos responde en este reporte. Hola Fernando, y con esta recomendación del comité que trabaja para la Administración de Alimentos y Medicinas, pues esencialmente le abre la puerta para que la agencia ya dé la autorización del uso en términos de emergencia, que es exactamente lo que están haciendo. Es el mismo proceso que se realizó con la farmacéutica Pfizer. En esta ocasión también va a haber otro proceso adicional, y es que ahora los estados comienzan a hacer sus pedidos, digamos, mientras también el asunto llega a manos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. Ellos también tienen que hacer una aprobación y este panel que va a trabajar
trabajar en la recomendación por su cuenta, lo haría este sábado. Así que ya para la próxima semana los CDCs también pueden hacer la autorización para que puedan ser distribuidos directamente estas vacunas a las personas. La FDA se encarga de la distribución, digamos, la aprobación de la vacuna como tal, pero los CDC sería la aplicación ya per se en las personas. Todo ese proceso va, digamos, casi de la mano. La idea es que para antes de Navidad, posiblemente sea el 22 de diciembre, si todo sale como se está planeando, ya la vacuna estaría comenzando a ser distribuida. Muy buena noticia, sí, para los estadounidenses, porque son dos tipos de vacuna y como la de Moderna tiene otra forma de manipulación, pues puede ser más fácil en varios puntos del país. Fernando. Yone, muchísimas gracias, Yone Molinares desde Washington. A ver, la vacuna de Moderna es muy similar en composición, seguridad y eficacia que la vacuna de Pfizer. Asumiendo que se apruebe y combinando ambas vacunas, bueno, Estados Unidos dispondría de 40 millones de dosis antes del fin de año, 40 millones de dosis antes del fin de año. Aunque hay cierta preocupación porque el gobierno le dijo a varios estados que la semana que viene esperan menos dosis de las que se prometieron inicialmente. ¿Por qué? Bueno, el motivo de estar claro. Pero ocurre cuando las tasas de infección aumentan en todo el país. Sí, desgraciadamente, es decir, se van a recibir menos dosis, pero los números siguen creciendo. Pfizer emitió un comunicado asegurando que no tenía ningún problema de producción y que ningún envío está en espera o retrasado. Ahora, la otra ayuda que preocupa a muchos, que podría estar en camino para los estadounidenses, es la ayuda económica. Los legisladores están negociando a contrarreloj en Washington. Tienen hasta la medianoche de este viernes para evitar el cierre del gobierno federal. Pero ese trámite está ligado con la negociación de un nuevo paquete de alivio económico para la pandemia o por la pandemia. A menos que las cosas cambien, esto podría pasar durante el fin de semana, ¿sí? O una aprobación parcial para que no se cierre el gobierno de 24 a 48 horas. Pero se está apuntando a que el sábado pase el presupuesto, pase el paquete y entonces ya no haya ni cierre parcial ni nada, ¿no? Este fin de semana, sino la próxima semana. Esto después de meses de disputas y estancamientos y siguen atorados en varios puntos. Ya sabe usted, como siempre pasa lo mismo entre republicanos y demócratas, ¿no? Todos los demás tienen que esperar. Ahora, ¿qué es lo que se espera que haya en este paquete? ¿Cómo se podría beneficiar a los estadounidenses? Vamos por partes. Se espera que se aprueben unos 900,000 millones de dólares. 900,000 millones de dólares. ¿Qué incluye esa cantidad de dinero? Bien, fondos para una nueva ronda de cheques de estímulos y los cheques que le van a llegar a usted, ¿no? Pero esta vez el valor del cheque podría ser de $600 por persona y no de 1,200 como el anterior. Es decir, la mitad de lo que recibió usted de ayuda la vez pasada sería lo que se daría esta vez. Es lo que está proyectado, $600. También incluiría el beneficio por desempleo, $300 a la semana por persona en términos de desempleo. Y 330,000 millones de dólares para préstamos destinados a las pequeñas empresas. Ahora, la propuesta, sin embargo, no incluirá una gran cantidad de dinero que los demócratas estaban exigiendo para los gobiernos estatales y los locales. Ahí es donde hay un punto de desencuentro, ¿no? Entre republicanos y demócratas. Esta ayuda para gobiernos estatales y locales. Tampoco incluirá protecciones para empresas que abrieron durante la pandemia. Eso lo estaban pidiendo los republicanos. Una de las principales razones por las que podría esperarse el paquete pronto es que en enero hay elecciones, como usted sabe, en Georgia. ¿Por qué son tan importantes estas elecciones en Georgia? Es que en ellas se definirá la mayoría del Senado. Entonces, tristemente, y para muchos, yo no lo sé de cierto, pero así es la política, todo este movimiento también tiene que ver con el beneficio que pueda obtener uno u otro partido para lograr la mayoría del Senado. El líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo hoy a CNN que los estadounidenses deberían estar molestos con el Congreso
por no aprobar un paquete de ayuda mucho antes. Escúchelo. What do I say to them? I say to them, you ought to be upset with us. You ought to be very disturbed that your Congress is not responding. There was a man on television the other day on a program I was on. His name was John. And he looked at the camera and he's saying, I'm desperate. Please help me. That's why I say it's a moral imperative. And why we haven't gotten to that deal is, I think, because, frankly, according to Senator McConnell, he said the majority of his caucus doesn't want to take any further action. I don't understand that, Kate. Estamos muy cerca a ese punto al que se llega en toda gran negociación. En ese punto, ambos lados encuentran un obstáculo. Decidiremos si quedarnos en el camino rápido o lo hacemos a la manera tradicional. Vamos a hablar de este tema y le doy la bienvenida a Luis Gutiérrez, excongresista demócrata que sirvió en el Capitolio Nacional durante 26 años. ¿Cómo está, Luis Gutiérrez? Bienvenido, gracias por acompañarme. Un saludo, Fernando, un saludo. Qué amable. Oiga, es una vergüenza, se lo digo, usted como excongresista me dirá lo que crea, pero es una vergüenza que en el medio de la desesperación, porque hay eso, desesperación de millones de familias en los Estados Unidos, no se dé la aprobación de este paquete de ayuda económica. No es un tema siquiera que debería tener un tinte político. Es un tema de ayuda inmediata porque hay gente que no tiene dinero ni para poner la comida en la mesa de su casa. Hay una desconexión completa del Congreso en este momento, de los legisladores, en torno a esta urgencia, esta desesperación de la gente, o cómo calificar lo que estamos viendo. Bueno, primero tenemos que entender que filosóficamente los republicanos creen en menos y menos gobierno, ¿verdad? El gobierno más pequeño, como decía Ronald Reagan, que cuando tú estás guiando el carro y mire por el espejo trasero, que no haya gobierno. Esa es la diferencia, número uno, filosóficamente. Y hay necesidad en este momento de una intervención crítica y dramática. Ahora, los republicanos sí creen en gobierno para gastos militares. Para el complejo industrial militar de los Estados Unidos, hay una infinidad de dinero. Para guerra, sea en Irak, en Afganistán, hay una infinidad de dinero. Para salvar la banca de su propia ruina, hay cantidad. Desafortunadamente no tienen ese mismo sentido. ¿Y sabe algo, Fernando? Eso es lo que pasa también cuando tú le pagas $100, le da beneficios médicos, tienen carros pagados, los congresistas, y aparte de eso, deberíamos una noche usted y yo, ¿cuántos de los 435 miembros de la Cámara y 100 del Senado son ya multimillonarios? Así que a ellos no le impacta. Pero usted va a ver lo que le impacta, Fernando. Quieren irse para sus casas y no se pueden ir. Porque si no pasan un presupuesto temporero para el viernes por la noche, el sábado se cierra el gobierno completamente, número uno. Y número dos, no se pueden ir. Primero, hacer por lo menos un paquete que le mande esos miserables, digo, miserables $600. Existe el dinero. Lo que no existe es la voluntad. Lo que no existe es el compromiso, ¿verdad? Con el hombre y mujer trabajador de Estados Unidos, desafortunadamente. Acaba de decir algo que yo también traía durante todo el día en la cabeza. Cuando veo las cifras, ¿no?, de ocupación hospitalaria, de enfermos, todos los números están subiendo, todos los números negativos con el tema del COVID están subiendo. Cuando vemos el número de desempleo, también estamos viendo que ha subido el número de desempleo. Y entonces veo que el paquete posiblemente le dé a la gente $600, un cheque de $600, que es la mitad de lo que se dio la vez pasada, en un momento en el que estamos peor, excongresista Gutiérrez. Es completamente absurdo e ilógico. La situación hoy es mucho más grave que cuando se aprobó un paquete de estímulos en el que se daba $1,200 a las personas. ¿Con qué lógica se está trabajando en este momento para pensar que $600 podrán ayudar a personas que ya tomaron el beneficio de los 1,200, pero que ahora en peores condiciones en el país, $600 les podrán ayudar? ¿Qué es lo que está? Vaya, ayúdeme por favor a entender, excongresista. ¿Cómo poder entender esto por parte de los legisladores, hombre?
primero tenemos que entender algo de nuevo, Fernando. Es filosóficamente no creen en el gobierno. Llegaron, y tú lo escuchas sus discursos, para eliminar el gobierno. Y ahora tienen que utilizar. Así que filosóficamente no creen en el gobierno como un método, ¿verdad? Un instrumento de justicia social, número uno. Número dos, otra noche quizás hablamos de California, Illinois, Nueva York. Estados que mandan mucho más dinero al gobierno federal, al gobierno central, de lo que reciben. Pero en este momento no quieren ayudar a esos estados, aún con la distribución de la vacuna. La vacuna hay que distribuirla. Hay un costo inmenso en esa distribución, pero no quieren añadir ayuda. Pero sí quieren darle una excepción a las grandes corporaciones para que no puedan ser demandadas por abusos patronales o por abusos en términos de servicios a los clientes. Así que piense un momento, hay un grupo que no cree en el gobierno que recibe, vamos a suponer el estado de Mecano. El estado de Mecano recibe mucho más dinero del gobierno federal de lo que contribuye. Y así son la mayoría de los estados republicanos. Por lo tanto, ellos dicen, mire, yo voy a continuar denunciando la homosexualidad. Yo voy a continuar denunciando el aborto. Y yo voy a continuar denunciando issues sociales, ¿verdad? Y olvídate, la gente me perdona el hecho de que no tenga un centavo para comer, no tenga un centavo para pagar su renta, no tienen un centavo para comprarle un regalo a sus niños esta Navidad. La situación de millones de estadounidenses es terrible, es comprometida. El tema también del arrendamiento, sus casas, es una cosa espeluznante. Y en esta época, como usted lo dice, tiene una carga emocional además terrible para padres que tienen hijos. Fernando, pero suerte tenemos, nosotros, el público, ¿verdad? El necesitado tiene suerte. Quieren irse para sus casas, quieren ir a disfrutar sus Navidades, y no se pueden ir porque usted y los medios de comunicación le han echado una luz inmensa, ¿verdad? Y no se pueden ir. Así que creo que a final de cuentas, aunque sea pequeño, tienen que dar algo, porque vamos a ser claros, el desempleo se acaba el 31 de diciembre y no hay ningún dinero para continuar el programa, aunque como tú dices, hay más y más personas desempleadas hoy que en cualquier otro momento. Y sabemos que la gente está muriendo más y más y más ahora que aún durante la crisis que sufrimos en abril y mayo, y más gente contaminada. Y la vacuna no va a parar eso. La vacuna sí nos da esperanza para el futuro y yo estoy, listo para tomar la vacuna porque creo que la vacuna es segura y va a largo plazo darnos la paz y la tranquilidad que el pueblo merece. Pues esperemos que para el día de mañana ya tengamos una buena noticia con el paquete de ayuda económica y que se pongan a trabajar, que para eso es que están. Para eso es que están. Congresista, le mando un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Le deseo felices fiestas, que la pase con mucha salud, usted y toda su familia. Lo mismo para el fin de año. Porque seguramente no lo veré, así que mis mejores deseos y el agradecimiento siempre por acompañarme en el programa cuando le pido su ayuda. Yo no soy tan político correcto en esta cosa. Felices Navidades. Y que celebre, y que yo soy, que todo el mundo celebre, ¿verdad? Pero feliz Navidad. Yo voy a celebrar la Navidad y voy a celebrar un niño que se convirtió en hombre, que hoy estaría avergonzado, Jesucristo, de las acciones de este Congreso, porque él siempre echó su suerte y sus bendiciones con los pobres. Realmente estaría avergonzado por muchas cosas más. Le mando un abrazo. Gracias, el excongresista demócrata Luis Gutiérrez. Desde la Isla del Encanto de San Juan, Puerto Rico. Mire usted nada más para que no quede duda en el dato, ¿no? Que hablaba con el excongresista Gutiérrez. Desempleo. Esta semana aumentó la cifra de desempleo a 885,000, comparada con 862,000 anteriormente. ¿Entiende?
peores circunstancias, peores situaciones, 885,000 la cifra de desempleo. Y el dinero que se está incluyendo en este paquete de ayuda económica es la mitad, cuando la cifra de desempleo es más alta. Vamos a ver si mañana tienen el trabajo hecho los legisladores. Voy a hacer una pausa. Al regresar, escuche esto con atención. Estados Unidos está bajo ataque cibernético, sí, bajo un ataque cibernético. Mientras la Casa Blanca de Trump no dice nada. ¿En serio? Hago una pausa y le digo quién nos ataca. Ya regreso. Estados Unidos está siendo objeto de un ataque cibernético. Una filtración de datos masiva vinculada con Rusia afecta a varios organismos del gobierno. En medio de eso, Trump convocó a una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Pero le cuento algo, y es en serio, ¿eh? Los jefes de las agencias más relevantes para el ataque no estaban. No estaban. No fue el jefe del Departamento de Defensa, ni el del Departamento de Estado o de Justicia, tampoco el director nacional de inteligencia o el jefe de la CIA. En la reunión, Trump ni siquiera mencionó el ataque de los rusos, que no fue detectado, por cierto, por su administración durante meses, mientras la inteligencia se activó para evaluar el daño que, según el propio gobierno, podría ser más grave de lo que se esperaba. Mientras pasa todo esto, Trump guarda silencio. Bueno, guarda silencio sobre este tema, porque insiste en un fraude electoral que todo el mundo, sus propias instituciones y sus propios aliados dentro del gobierno en algún momento le han dicho es falso y no hay evidencia. Pero Trump no entiende. Es en serio. Está más preocupado por su derrota y por crear afirmaciones inventadas sobre fraude electoral. En sus últimas semanas, Trump parece haber abdicado de la responsabilidad. No habla de nada más que su obsesión con acusar injustificadamente y sin pruebas un fraude electoral. Es lo único. Parece que el país ya no le importa. Parece que el COVID tampoco. Parece que la ayuda económica tampoco. Parece que ya no está trabajando. El hackeo masivo es un colofón dramático para una presidencia que además está empañada por un exceso de guiños a Rusia e intentos fallidos de mejorar las relaciones con el presidente Vladimir Putin. Ese extraño fervor de Trump por Putin lo ha llevado incluso a contradecir a la inteligencia de los Estados Unidos. Escuchen. My people came to me, Dan Coates came to me, and some others. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be. ¿Se acuerda usted de eso? No, yo le hablé a Putin me dijo que no eran los rusos. Ah, bueno, yo le creo. Wow. La Casa Blanca no incluye una reunión informativa de inteligencia en la agenda del presidente. ¿Sabe desde cuándo? Desde octubre. Aún así, miembros del gobierno defienden que Trump sí está informado de la inteligencia y, por supuesto, sobre el hackeo presuntamente ruso. ¿Y por qué no dice nada? A ver, el silencio de Trump hacia Rusia es recurrente, no es la primera vez. Trump no condenó la injerencia electoral rusa y tampoco mencionó a Putin que Rusia ofreciera recompensas en Afganistán por atacar soldados estadounidenses. Y más insólito aún, después de que varios soldados estadounidenses resultados heridos en Siria, en lo que el Pentágono describió como un comportamiento agresivo y deliberadamente provocativo de las tropas rusas. Después de eso, Trump no respondió. Cuando la Unión Europea y el Reino Unido sancionaron a altos cargos rusos cercanos a Putin por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny, que le enseñé aquí, nuestra investigación especial de CNN, Trump no lo hizo. No dijo nada, ni pidió.
Según John Bolton, que es el ex asesor de seguridad nacional de Trump, el presidente se quejaba en privado de las sanciones contra Rusia. Pero mire usted, qué curioso, ¿no? El silencio de Trump se rompe cuando toca difamar lo que él llama la farsa rusa y para acusar a sus oponentes de intentar obstaculizar las buenas relaciones con Moscú. Cuando investigaban los posibles vínculos de su campaña y la injerencia de Rusia en la elección que lo llevó a la Casa Blanca. Pero hoy Trump no dice nada de un hackeo que al día de hoy no se sabe sus dimensiones. En departamentos claves del gobierno estadounidense y de la inteligencia de este país, que pueden comprometer muchas cosas. Pero a Trump no le importa. Lo que le importa a Trump es seguir durmiendo en la Casa Blanca. Seguir acusando un fraude que nunca existió de acuerdo a su propio Departamento de Justicia, a la Suprema Corte de Justicia y a diferentes instancias legales en los estados que acusó. A Trump no le importan las muertes por COVID. A Trump no le importa. A Trump lo único que le importa es Trump. A una pausa, regreso. Vamos a regresar con México. La pandemia supera a uno de los hospitales más importantes del país, de los más grandes en Latinoamérica. ¿Cómo estarán los otros? Así lo dice mi invitado. El testimonio de primera mano sobre esta alarma que lanzó en las redes el doctor Juan Antonio Domínguez. Ya regreso con él. Ya tenemos unidades completamente llenas y estamos volviendo a las características que tuvimos en mayo pasado. Si en el Hospital General ocurre esto, imagínense lo que está ocurriendo en el resto del país. La pandemia de coronavirus ha empeorado otra epidemia en Estados Unidos. 81.230 personas murieron por sobredosis entre mayo de 2019 y mayo de 2020. Esa es la cifra más alta registrada hasta ahora en un periodo de 12 meses. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron sobre un aumento significativo en el número de muertes coincidiendo con la pandemia. Las más comunes fueron las sobredosis de opioides sintéticos como el fentanilo, pero también aumentaron las sobredosis por metanfetamina y cocaína. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclucovid CDMX de Ciudad de México. El hashtag entonces es Conclucovid CDMX. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Conclucovid CDMX a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, en la Ciudad de México la ocupación hospitalaria es del 80% en camas de hospitalización general y de un 69% en camas con ventilador. Esto según el informe recién emitido por la Secretaría de Salud. Eso significa que la alerta de saturación ya ha empezado a sonar en muchos centros médicos de la capital, como ocurrió en el Hospital General de México, Eduardo Iseaga, importantes de México y Latinoamérica, que ya está en semáforo rojo. Así lo alertó el médico cirujano Juan Antonio Domínguez Zambrano. Escúchelo. El Hospital General de México, que es uno de los hospitales más grandes de América, es un hospital que al día de hoy se ha convertido ya en un hospital con el semáforo rojo. ¿Qué significa esto? Que el número de internamientos nos está rebasando. Ya tenemos unidades completamente llenas y estamos volviendo a las características que tuvimos en mayo pasado. Si en el Hospital General ocurre esto, imagínense lo que está ocurriendo en el resto del país. Es muy importante tener en consideración que estas épocas decembrinas son caracterizadas por las reuniones, por los festejos familiares. La sana distancia, el uso del cubrebocas y el guardarse en casa es imprescindible. Bueno, pues él es mi invitado esta noche. Vamos con... Le doy la
la bienvenida a Juan Antonio Domínguez Zambrano, médico cirujano, me acompaña esta noche. Doctor, gracias por estar aquí, gracias por su trabajo, gracias por su alerta. Y bueno, ayer supe que tuvo una cirugía, espero todo haya salido bien, por eso no pudo acompañarnos, pero hoy lo recibimos. Muy amable. Muchas gracias, Fernando. Primero que nada, gracias y una disculpa por la cirugía que tuve anoche. Tuve que atender una emergencia, saben que soy cirujano plástico. Entonces tuvimos una emergencia, por eso no se pudo atender. Pero adelante. Pero mire, no tiene que disculparse nada, doctor. Yo lo decía ayer en la noche. Entendemos es la naturaleza de su trabajo. Al contrario, gracias por hacerlo. Y lo dije al aire. Tiene todo nuestro apoyo y lo entendemos. Aquí no pasa nada. Es mucho más importante que atienda usted esas cosas precisamente. Doctor, decide usted de lanzar esta alerta de lo que ocurre en el Hospital General de México. Lo deja muy claro. Semáforo rojo en el Hospital General de México. ¿Qué podría estar pasando en el resto de la República? ¿Por qué este planteamiento? Es decir, no estamos claros con la situación en el resto de la República desde las fuentes oficiales o cómo es que proyectaba el comentario en torno al resto de la República. Bueno, mira, primero que nada quiero dejar manifestado que yo no soy el vocero del Hospital General. Para eso hay las instancias oficiales a las cuales tienen que dar la versión oficial. Yo lo hago como un miembro más de la comunidad médica en un hospital que tengo más de 30 años de laborar y que conozco perfectamente la institución. Sin embargo, esto ocurrió el fin de semana pasado cuando el Hospital General, que es un hospital enorme, tenemos una plantilla laboral de más de 6,000 elementos, y a raíz de las morbilidades y las circunstancias de la edad, de la diabetes, obesidad, hipertensión de muchos de los que trabajan en el hospital, se redujo la plantilla a cerca de 1,800. El Hospital General es un hospital que atiende pacientes COVID, no COVID, por su número de camas que tenemos. Sin embargo, el número de camas asignadas para pacientes COVID hasta la semana pasada eran de 140. De esas 140, el viernes teníamos ocupadas 138, lo cual nos ubicaba como un hospital ya con el semáforo rojo, o sea que ya no teníamos capacidad para recibir más pacientes. La gente que esté escuchando este noticiero, quiero que sepan, el Hospital General es uno de los más antiguos del planeta, incluso en México es de los más antiguos y en toda América. Es un hospital muy grande y es un centro de referencia nacional. Hospitales que tienen una gran capacidad, que es el INER, Instituto Nacional de Rehabilitación, que es un hospital muy grande también en México, tiene 140 camas, pero nada más para pacientes COVID. El General de México atiende pacientes de cáncer, de ginecología, de pediatría y además de COVID. Al encontrarnos rebasados, obviamente la gente no tenía a dónde más acudir porque van con nosotros, llegan al hospital y se les tiene que referir a otro centro de atención. Las limitantes cada vez mayores para ser atendidos en cualquier hospital de México se empezaron a obstruir. De tal suerte que a la gente me criticó, pues si vos estás creando pánico. No, yo prefiero que la gente esté preocupada, esté consciente de las circunstancias y evite el contagio. Hoy el Hospital General de México ha reaccionado favorablemente, ya han habilitado más camas, se han habilitado más unidades y más camas para atender a más pacientes. Sin embargo, lo que está ocurriendo en todo el país es para poner ya en este momento el semáforo rojo. Es necesario que las autoridades tomen unas medidas necesarias, urgentes e inmediatas para crear esta alerta, porque lo que se avecina es un enero fatal, es un enero terrible. Las circunstancias que estamos viviendo por las fiestas decembrinas, las reuniones familiares, las aglomeraciones para hacer compras, obviamente la gente, Fernando, bajó la guardia. Después del confinamiento que terminó en julio, a partir de ese momento la gente salió a la calle, salieron sin cubrebocas, sin guardar el distanciamiento social, a hacer reuniones masivas, y esto ha llevado a los contagios que tenemos hoy. Hoy estamos en una cifra mayor que la que tuvimos a finales de mayo, que fue en el pico de la pandemia en México. De tal suerte que si las autoridades no emiten un semáforo rojo, creo que vamos a caer en una circunstancia muy grave en México. Y ese era el punto, doctor, que a mí me parece completamente absurdo, contradictorio a la realidad que se está viviendo en el país. Cuando veo que hay en este momento 24 estados del país, 24 estados en riesgo alto, en semáforo naranja. Pero cuando yo escucho que un médico cirujano del Hospital General de México nos dice, este hospital, que es de los más grandes de la América, si no es que el más grande de Latinoamérica, por todo lo que ya nos explicó, está en semáforo rojo. Y la Ciudad de México y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quieren mantener
en alerta naranja la Ciudad de México. No entiendo y creo que muchos mexicanos es un mensaje erróneo, es un mensaje equivocado. Doctor Juan Antonio Domínguez, deberían ya haber pasado a semáforo rojo. No le voy a decir que los 24 estados, pero enfocémonos en la Ciudad de México. Ya se tardaron en pasar a rojo, ¿no creen? Mira, Fernando, yo creo que es necesario que las autoridades responsables actúen en una consecuencia muy drástica. Esto se ha demostrado ya en otros países que funciona. Diferentes niveles de población, diferentes aforos, diferentes características, pero se puede hacer. Se pueden decretar medidas urgentes, rápidas, que sin lugar a dudas van a afectar sectores de la economía, pero es necesario salvar vidas. La gente que no se cuida va a llegar después buscando una atención y nuestra obligación como médicos es atenderlas, pero esas personas necesitan tener un espacio. Si no hay espacio, si no hay ventiladores y si no hay medios para poder atender, pues no hay un factor humano que los pueda salvar. Sin embargo, si la gente ahora es obligada a estar guardada en su casa, a usar el cubrebocas en forma obligatoria, a cerrar los centros comunitarios como son los supermercados, como son las zonas de convivencia, iglesias, los museos, las plazas comerciales, cerrarlos de aquí al 10 de enero, impedir ahorita hacer una ley seca de aquí al 10 de enero. La ley seca nos va a permitir que no haya factores mayores de socialización y que la gente se junte. Por desgracia, eso va a afectar a ciertas industrias. Permitir que la apertura de los centros de consumo sea con un lapso mucho mayor, de las 6 de la mañana a 12 de la noche, para que no haya aglomeraciones. Hubo políticas públicas que se implementaron aquí que permitían de 7 a 5 de la tarde. ¿Qué ocurría? La gente iba en grandes cantidades a comprar sus alimentos, se saturaban y se contagiaban. Hay que implementar una ley seca, hay que prohibir el ambulantaje, hay que actuar de una forma drástica. Lo que se viene es una época crítica que va a culminar, yo le llamo así, un enero fatal. Doctor, déjeme marcar una pausa en regreso para seguirlos. Yo le digo una cosa. ¿Cómo me gustaría, doctor Juan Antonio Domínguez, que estuviera usted en la mañanera o estuviera usted en las otras conferencias que dan otros personajes diciendo todo esto que está diciendo? Porque esto no se le dice a los mexicanos desde esa fuente, desde la fuente oficial. Esto que acaba de decir es súper importante. Hago una pausa, regreso. Es Juan Antonio Domínguez Zambrano, médico cirujano del Hospital General de México. Ya. Continuamos con el doctor Juan Antonio Domínguez Zambrano, que me acompaña. Doctor, en el bloque anterior usted dijo puntualmente muchas políticas públicas de emergencia que deberían de estarse aplicando, pero que no se están aplicando. ¿A qué atribuye usted esto? ¿Está mal el manejo de la política pública emergente en este momento en el país? Yo creo que esta política pública que está aplicando en este momento es un poco blandengue, es un poco suave. Pensando en fines políticos tal vez, nosotros como médicos no nos dedicamos a ver eso, nos dedicamos a salvar vidas. Creemos que lo que se ha manejado con éxito en otros países y que ha sido comprobado por la OMS y por las diferentes instancias epidemiológicas a nivel mundial y hemos comprobado que dan éxito, no veo por qué no se apliquen en México. Sin lugar a dudas, México va varios meses atrás de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. El ejemplo es Alemania, Italia, lo que ha ocurrido en otras partes. Sin lugar a dudas, somos países democráticos que no se pueden instaurar medidas como se han hecho en algunos otros países y que han llevado a éxitos en su manejo de la pandemia. Sin embargo, dentro de estas democracias que tenemos, podemos hacer cosas que son en beneficio de la población y que no se han hecho. Mi opinión es que en este lapso de tiempo, este periodo de aquí a fin de año, al 10 de enero, es crucial. El número de muertes va a ser muy importante si no se actúa de una forma drástica, firme e inmediata. Tiene que ser inmediato porque ya estamos en las épocas de fiestas, reuniones masivas, reuniones de grupo, y el problema es este: la gente se reúne, se contagian con alguien asintomático y generalmente los jóvenes llevan esa infección a sus núcleos de trabajo, a sus núcleos familiares y contagian al resto de la familia. La cadena se continúa y obviamente los contagios son mayores. La gente llega a los hospitales en condiciones ya no favorables y obviamente el número de fallecimientos es mayor. Dependemos de los ventiladores, dependemos de las camas y del personal capacitado y eso nos pone una limitante muy grave. Ya al día de hoy, muchos hospitales están anunciando sus cierres que no tienen capacidad. A mí diariamente, Fernando, me hablan 2 o 3 personas, cuando menos, pidiéndome ayuda para ser ingresados en algún centro hospitalario.
y te atas de manos, no sabes a dónde mandarlos, porque no hay camas. No hay camas, y eso se va a agravar en los próximos días. Tristemente, doctor, tengo que decirle que mi pronóstico es que no se van a tomar esas medidas drásticas cuando ni siquiera se ha podido convencer al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, a ponerse una mascarilla. Y cuando se manda un mensaje en el que no se está actuando con el ejemplo, es muy difícil que la gente haga caso. Es grande, doctor, grande usted, de verdad. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por todo lo que nos ha dejado ver claro y pelado, como decimos, pero finalmente desde la ciencia. Gracias, mira, yo quisiera agregar, Fernando, que este mensaje lo que intenta es evitar que haya menos fatalidades. Es la única intención. Ayudar a salvar la vida de más mexicanos. Esa es la meta. Gracias. Me queda completamente claro y tienen que verlo así, y ha sido sin ningún tinte político de parte del doctor Juan Antonio Domínguez. Doctor, un abrazo, mil gracias. Pásela bien. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Voy a marcar una pausa, regreso. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram, F del Rincón en Instagram, ahí los ve. Antes de despedirme, tengo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Antes de despedirme, tengo información que llega de último momento. Esta noche en Washington, el médico del Capitolio y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, emitieron un memorándum y un comunicado de prensa. En ellos se indica que todos los miembros del Congreso son elegibles para recibir la vacuna contra el coronavirus. Todos los miembros del Congreso son elegibles para recibir la vacuna contra el coronavirus. Bueno, ahí tiene usted la información. Yo soy Fernando del Rincón, le digo gracias. Lo veo hasta el lunes. Mañana hay un foro de coronavirus. Yo lo veo el lunes. Pásela bien.